Hola jóvenes, en esta sesión vamos a trabajar con el tema de pendiente de una recta. A lo mejor tú ya habías escuchado hablar acerca de la pendiente y pues bueno, básicamente tiene que ver con la inclinación que puede tener una recta cuando nosotros la graficamos en el plano cartesiano. Para poder comenzar a trabajar este tema, es importante trabajar un par de conceptos que nos deben de quedar claros porque los vamos a ocupar después. Primero, vamos a empezar a trabajar con un concepto que se conoce como inclinación de una recta. La inclinación de la recta va a representar el ángulo que una recta forma con el eje X positivo, el cual lo vamos a representar por teta, aunque puede tener otras letras. Este ángulo se mide a partir del eje de las X y girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, aquí en esta imagen tú tienes dos rectas, ¿no? Y estas dos rectas tienen un ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo de inclinación que nosotros tenemos, observa que lo estamos llamando teta. Y según la definición, la forma en la que nosotros vamos a medir un ángulo de inclinación es siempre a partir del eje de las X y en sentido opuesto a las manecillas del reloj, así como te lo estoy marcando aquí en rojo en la figura. Es muy importante que esta parte de entender cómo se miden los ángulos lo comprendas desde ahorita, porque cuando pasemos a nuestro último tema, que es calcular un ángulo entre dos rectas, esta clave de medir el ángulo es fundamental. Entonces, los ángulos siempre, en este caso de las rectas, los vamos a medir respecto del eje de las X positivas y en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por otro lado, tenemos otro concepto que se conoce como pendiente de una recta. La pendiente de la recta la vamos a definir como la tangente del ángulo de inclinación y la pendiente nosotros en matemáticas la vamos a identificar con la letra M minúscula. M minúscula. Entonces, aquí en color rojo te estoy marcando una fórmula que es M igual a la inclinación que tiene una recta, al ángulo de inclinación que tiene una recta. Entonces, esta definición es muy importante porque a partir de ella vamos a calcular la pendiente que pasa por dos puntos. Entonces, la pendiente es igual al ángulo de inclinación que tiene una recta. Y aquí nosotros vamos a tener una consideración. Si nosotros quisiéramos calcular ese ángulo de inclinación, pues tenemos que despejar al ángulo, que en este caso es teta. Por ahí, en tus clases de trigonometría, aprendiste que para poder despejar a los ángulos de las funciones trigonométricas, lo que hacías era poner tangente a la menos 1, seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Una forma similar es poner arco tangente. Arco tangente y tangente a la menos 1 representan exactamente lo mismo. Entonces, para que tú puedas utilizar tu calculadora y encontrar precisamente esos ángulos de inclinación de la recta, puedes poner tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Ahora, tenemos dos casos. Si la pendiente es mayor que 0, es decir, si tú tienes una pendiente con un número positivo, es positiva, el ángulo de inclinación únicamente lo vas a obtener como tangente a la menos 1 de la pendiente. Pero si la pendiente es negativa, es decir, menor que 0, ¿qué vas a tener que hacer si necesitas calcular ese ángulo de inclinación? Pues vas a escribir tangente a la menos 1 del valor de la pendiente más 180. ¿Por qué razón es importante sumar 180? Porque si tú pruebas con tu calculadora y pones tangente a la menos 1 de menos 4, por ejemplo, tu calculadora te va a dar un número negativo. Y lo que hace tu calculadora es que el ángulo que te va a dar será pues el ángulo negativo, este ángulo que te estoy señalando en color rojo. Pero eso no corresponde de manera correcta a la forma en la que nosotros medimos los ángulos.
Por esa razón, para que tú puedas obtener el ángulo correcto de inclinación, es decir, este ángulo que te estoy marcando en color verde, tú necesitas sumar 180 grados. Entonces, recuerda, cada vez que tengas pendientes menores que 0 y te interese conocer el ángulo de inclinación que tiene la recta, es indispensable sumar siempre 180 grados para obtener el ángulo correcto. Otro de los temas que se desprenden de esta parte es la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos. Y reflexionando un poco lo que hemos estado trabajando, pues 2 puntos pueden pertenecer a un segmento de recta. Entonces, si tú conoces 2 puntos que pertenezcan a una recta, puedes conocer el valor de la pendiente. Entonces, vamos a analizar esta figura. Dice, sea L la recta que pasa por 2 puntos, P1 y P2. Esta recta es la recta L que pasa por el punto 1 y pasa por el punto 2. Observa que respectivamente cada uno de estos puntos tiene sus coordenadas x1, y1, x2, y2. Entonces, la pendiente de esta recta que pasa por 2 puntos la vamos a definir como m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Muy sencillo. Observa, la pendiente de la recta L, por definición anteriormente, lo habíamos visto, que es m igual al ángulo de inclinación. Observa, esta recta tiene un ángulo de inclinación θ. Entonces, la pendiente que tiene esta recta es igual a la tangente de θ. Ahora, aquí, si tú observas la figura, podrás darte cuenta que se forma un triángulo rectángulo con vértices P1, P2 y M. Ahora, por ahí, recordando las propiedades trigonométricas que aprendiste en Mate 3, yo puedo expresar a la tangente de θ como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Observa que el cateto opuesto de θ es una longitud unidimensional y la podemos colocar o escribir como y2 menos y1. Y el cateto adyacente también es una longitud unidimensional y la podemos expresar como x2 menos x1. Entonces, la tangente de este ángulo θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero como nosotros ya sabemos que la tangente de θ es igual a la pendiente, podemos hacer esta sustitución. Y por esta razón nosotros podemos obtener esta fórmula súper importante que nos va a ayudar a calcular la pendiente de cualquier recta si nosotros conocemos 2 puntos, porque x1, y1 y x2, y2 corresponden a los puntos que pasan precisamente por esa recta. Aquí la pendiente también se conoce como razón de cambio. Es decir, la relación que existe entre los valores de y y los valores de x. En y lo vamos a identificar como cuánto puedo subir o puedo bajar y en x cuánto voy a avanzar a la derecha. Esto únicamente nos va a servir si nosotros queremos graficar, pero es importante recordarte que la pendiente como tal es una razón de cambio entre los valores de y los valores de x. Por otro lado, es importante recordar que una recta, cuando nosotros la coloquemos en el plano cartesiano, pues va a tener diferentes representaciones. Entonces, en este primer caso o en esta primera figura que tú observas aquí en tu pantalla, tenemos esta recta. Al ser una recta, tiene una pendiente y esta pendiente es positiva. ¿Cómo sé que es una pendiente positiva? Porque la recta va creciendo a la derecha. Y en este caso, el valor de la pendiente
siempre será positiva. En este otro caso, observa que la recta va decreciendo, decrece hacia la derecha. Y en este caso, cuando yo llego a tener una representación gráfica como esta, quiere decir que el valor numérico de la pendiente es negativa. Ahora, el ángulo de inclinación para este caso, θ, es un ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90 grados, cuando es una pendiente positiva. El ángulo de inclinación θ para una pendiente negativa es mayor de 90 grados, pero menor que 180. Otro caso que nosotros podemos tener en el plano cartesiano es cuando tenemos una recta vertical. Sin embargo, esta recta vertical que nosotros tenemos aquí nos va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados respecto del eje X positivo. Aquí la condición de la pendiente es que no existe. Una recta vertical no tiene pendiente. ¿Por qué razón? Porque cuando tú ubicas dos pares ordenados por esta recta y sustituyes esos datos en la fórmula que vimos anteriormente de y2 menos y1 entre x2 menos x1, lo que vamos a obtener es una división entre 0. Y recuerda que las divisiones entre 0 no están definidas. Por esa razón, una recta vertical no tiene pendiente. Y el último caso que nosotros podemos tener de las rectas representadas en el plano es cuando tenemos una recta horizontal. Esta recta horizontal tiene pendiente, pero su pendiente es igual a 0. Y el ángulo que va a tener esta recta como tal es un ángulo llano, forma un ángulo de 180 grados. Entonces tenemos 4 casos diferentes que tienen que ver con el valor de la pendiente y con el ángulo de inclinación de la misma. Pendiente positiva, pendiente negativa, no tenemos pendiente y pendiente igual a 0. Para poder entender la teoría, vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios. Es importante que cuando te toque trabajar a ti los ejercicios, siempre identifiques los datos y cuál es la fórmula o fórmulas más útiles o las que se adecúan para encontrar lo que te pregunta, pues el problema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo que dice, determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos Q y P con sus coordenadas respectivamente y calcula su ángulo de inclinación. Entonces, primero, como datos tenemos 2 puntos. Esos datos son el punto Q con coordenada menos 1,3 y el punto P con coordenada 2,7. Tenemos que definir cuáles son las fórmulas que nos van a servir para encontrar la solución a este ejercicio. Nos pide calcular la pendiente. Y la pendiente ya sabemos que es igual a la tangente del ángulo de inclinación, pero también sabemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, aquí pues tenemos que empezar a definir cuál de estas dos fórmulas que tenemos es la que nos sirve. Por los datos que tenemos, la que es adecuada a utilizar es la segunda, porque recuerda que estos elementos que conforman a esta fórmula son puntos de pares ordenados. Entonces, para empezar a calcular la pendiente, vamos a trabajar con esta fórmula. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros datos es nombrar quién es x1, y1, quién es x2, y2. Yo voy a nombrar al punto Q como x1, y1 y al punto P como x2, y2. Si tú inviertes los nombres, no pasa nada. El valor de la pendiente no va a cambiar, va a ser exactamente la misma. Entonces, como ya identificamos quién va a ser x1, y1, quién va a ser x2, y2, es momento de sustituir. La pendiente es igual a y2 y y2 vale 7. Menos y1, que es 3, entre
x2 que vale 2 menos x1 que vale menos 1. Observa cómo este menos 1 lo puse entre paréntesis porque la fórmula de la pendiente siempre tiene signos negativos. Para respetar el orden y poder aplicar por aquí leyes de los signos, por esa razón me conviene escribirlo entre paréntesis. Si nosotros seguimos simplificando, la pendiente es igual a 7 menos 3 es 4, entre 2 menos por menos es más 1. La pendiente es igual a 4/3. Esa es mi razón de cambio. Ahora, me está pidiendo el ejercicio que también calcule el ángulo de inclinación que va a tener esta recta. Entonces, para poder calcular el ángulo de inclinación, yo necesito utilizar otra fórmula. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta que te estoy señalando. ¿Y por qué vamos a utilizar esta fórmula? Porque tiene el ángulo y este ángulo pues es la inclinación de nuestra recta. Entonces, vamos a utilizar la pendiente igual a la tangente del ángulo de inclinación. De esta fórmula tenemos que despejar al ángulo y θ será igual a tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Aquí recordarás en la teoría que tenemos dos casos para encontrar el valor del ángulo θ y esos casos dependían del valor de la pendiente. Si el valor de la pendiente es positiva, la fórmula se queda tal cual como te la acabo de escribir. Pero si el valor de la pendiente es negativa o menor que 0, recuerda que teníamos que sumar 180 grados. En este caso, como la pendiente es positiva, la fórmula se queda igual y únicamente sustituimos. Es decir, θ o el ángulo de inclinación es igual a la tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, que son 4/3. Si tú utilizas tu calculadora y pones tangente a la menos 1 de 4/3, el resultado que vas a obtener es de 53.13 grados. Observa que acabo de dibujarte prácticamente los datos que nosotros tenemos en el dato del ejercicio. Aquí lo que quiero hacerte ver es entender qué significa el valor de la pendiente. Por aquí tú ya sabes que el valor de la pendiente en la parte del numerador tenemos los valores de y. Y habíamos quedado que estos valores de y pueden ser positivos o negativos, que tú ya sabes que pertenecen a los valores de y en la parte positiva y los valores de y en la parte negativa. Y los valores de x están en el denominador y estos los vamos a considerar siempre positivos. Entonces, aquí quiero que observes qué quiere decir esta razón de cambio, 4/3. A partir de este punto que yo sé que pertenece a la recta, ¿qué me dice el numerador? Que es 4 y es un 4 positivo. Quiere decir que voy a subir 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y el cambio que yo voy a tener es de 3 unidades a la derecha. Entonces, a partir de este punto, avanzo 1, 2, 3 y observa cómo llego al punto P. Si yo quisiera conocer otro punto de la recta, puedo utilizar los valores de la pendiente para encontrar otro punto, haciendo lo mismo. Subo 4 unidades porque la pendiente es positiva a partir del punto P, 1, 2, 3, 4 y avanzo 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3. Entonces, aproximadamente por acá va a haber otro punto por donde va a pasar mi recta. Entonces, el valor de la pendiente nos puede ayudar también a construir nuestra gráfica. Ahora, el ángulo que nosotros obtuvimos corresponde al ángulo de inclinación de la recta que se mide a partir del eje positivo de las X. Este ángulo que nosotros tenemos aquí es θ y justamente representa la inclinación que va a tener nuestra recta respecto del eje de las X. Siguiente ejercicio.
Determina la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, el punto A y el punto P, y calcula su ángulo de inclinación. Prácticamente representa lo mismo que el ejercicio anterior. Sugerencia: identificar quiénes son nuestros datos. Primero, el punto A está definido por la coordenada 1,2 y el punto P está definido por la coordenada menos 2,4. Ahora, como me pide calcular el valor de la pendiente, pues puedo utilizar la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y como me pide también el valor del ángulo de inclinación de esta recta, pues puedo utilizar que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, como ya definí mis datos y ya definí también las fórmulas, pues es momento de aplicar dichos datos para encontrar la respuesta al ejercicio. La pendiente, para poder sustituir, tengo que nombrar a mis datos. Voy a hacerlo del siguiente modo. A es x1, y1 y P, x2, y2. Y sustituimos. La pendiente es igual a y2, que es 4 menos y1, que es 2, entre x2, que es menos 2, menos x1, que es 1. Si yo sigo simplificando, obtengo 4 menos 2 es 2, entre menos 2 menos 1, menos 3. Por lo tanto, el valor de la pendiente es de menos 2/3. Tengo una pendiente negativa. Y como voy a calcular también el ángulo de inclinación, voy a utilizar la fórmula de la pendiente igual a tangente del ángulo de inclinación. Despejamos teta y teta va a ser igual a tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Pero aquí vamos a agregar algo a esta fórmula. Vamos a sumar 180 grados. ¿Por qué vamos a sumar 180 grados? Porque el valor de la pendiente es negativa y por tanto, para que la calculadora me dé de manera correcta mi ángulo de inclinación medido a partir del eje de las X, necesito sumar 180 grados. Por esa razón, nos quedará lo siguiente. Teta es igual a tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, que son menos 2/3 más 180 grados. Si tú pones en tu calculadora estos resultados, el resultado es igual a 146.3 grados. Entonces ya tenemos la respuesta a este ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar. En el plano vamos a ubicar los datos que tenemos. Tengo el punto A, que es la coordenada 1,2, el punto P, que es la coordenada menos 2,4, aproximadamente por aquí. Si tú unes estos dos puntos, más o menos vamos a obtener algo como esto. Haciendo el análisis anterior, nosotros habíamos dicho que la pendiente es de menos 2/3. Recuerda, la parte del numerador sube o baja dependiendo del signo y la parte del denominador siempre avanza en el eje de las X. En este caso me voy a ubicar en el punto P como punto de referencia y observa qué pasa. La razón de cambio es que voy a bajar 2, 1, 2 y voy a avanzar 3 unidades en el eje de las X, 1, 2, 3 y observa cómo llego al punto A. Si quisiera encontrar otro punto de la recta, hago exactamente lo mismo. A partir de ese punto que encontré, bajo 2 unidades, 1, 2. ¿Por qué bajo 2 unidades? Porque el signo de la pendiente es negativo. Y de ese punto avanzo 3, 1, 2, 3. Entonces mi recta debió de haber pasado por este otro punto. Entonces, a mí obviamente no pasó por ahí porque no tengo un instrumento para tener una recta pues derecha. Pero bueno, la lógica es esa. Yo puedo ir siguiendo encontrando puntos, bajo 2, avanzo 3, 1, 2, 3 y puedo encontrar muchísimos puntos que pertenezcan a la recta y todo gracias al valor de la pendiente. Ahora, el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación observa que resultó ser un ángulo
mayor a 90 grados. En este caso es de 146.3 grados y tiene sentido porque cuando tú tienes una pendiente negativa, los ángulos siempre van a ser mayores de 90, pero menores que 180 grados. Siguiente ejercicio. La pendiente de una recta es -4 y pasa por el punto A, 1,5. Si la abscisa del punto B es -2, ¿cuál es su ordenada? Ok, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar datos. La pendiente de una recta es -4, es decir, M es igual a -4. Esa pendiente o esa recta tiene como punto el punto A, que es 1,5. Y parte de la información que me está dando este ejercicio es que hay un punto B. Y este punto B tiene como abscisa a -2. La abscisa, recuerda que es el valor para X, -2, coma, ¿cuál es la ordenada? La ordenada al origen es Y en este caso representa nuestra incógnita. Entonces, aquí nos piden calcular precisamente este valor, ¿no? Para satisfacer los datos que nos está proporcionando el problema. Tenemos que definir una fórmula, pues la única fórmula en la que podemos trabajar es con la de la pendiente. La pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, de esta fórmula yo necesito definir los datos que tengo, nombrarlos de acuerdo a lo que me está diciendo esto. Para ello, vamos a nombrar al punto A como X1, Y1 y al punto B como X2, Y2. Y vamos a sustituir en la fórmula de la pendiente para ver qué cosas podemos obtener de ahí. Bien, ¿el valor de la pendiente lo conozco? Sí, y vale -4, igual a Y2. Y2 es Y porque es la incógnita, menos Y1 que es 5, entre X2 que es -2 menos X1 que es 1. Vamos a ir simplificando. -4 igual a Y menos 5 entre -2 menos 1 menos 3. Para poder deshacernos de esta división, este -3 va a pasar multiplicando al otro miembro de la ecuación, es decir, -3 por -4 igual a Y menos 5. Si yo simplifico, -4 por -3, menos por menos es más, y 3 por 4, 12, igual a Y menos 5. Me interesa conocer a Y, porque Y es la respuesta al ejercicio. Si yo despejo a Y, voy a obtener 12 más 5 igual a Y. Por lo tanto, 12 más 5 es 17 y eso es igual a Y. ¿Qué podemos concluir del ejercicio? Por lo tanto, la ordenada es Y igual a 17. Y por lo tanto, el par ordenado será -2,17. Último ejercicio. El ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A, -1,5 y B, x,1, con el eje X es de 135 grados. ¿Cuál es el valor de la abscisa del punto B? Entonces, recuerda, lo primero que tenemos que hacer es identificar datos y posibles fórmulas que nos den respuesta al ejercicio. Entonces, en el caso de los datos, pues yo puedo poner los puntos. El punto A, que tiene como coordenada -1,5, el punto B, que tiene como coordenada x,1, y el valor del ángulo de inclinación de la recta, que tú ya sabes que es θ, igual a 135 grados. Nos pide conocer el valor de la abscisa del punto B. Entonces, las únicas fórmulas que nosotros podemos utilizar aquí es que la pendiente pues es igual a la tangente del ángulo de inclinación y que la pendiente también es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1.
Entonces, aquí, ¿qué cosas podemos sustituir o qué cosas podemos empezar a calcular? Bueno, lo que a mí se me ocurre primero es utilizar la fórmula de la definición de la pendiente igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿Por qué razón? Porque eso me va a permitir encontrar el valor de la pendiente. La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, que es un dato que tengo. Por lo tanto, la pendiente es igual a la tangente de 135 grados. Si yo calculo la tangente de 135 grados, el resultado de la pendiente es -1. Tengo una pendiente negativa. Como ya obtuve el valor de la pendiente, puedo utilizar ese dato en esta fórmula para poder encontrar el dato que me hace falta. Entonces, para poder utilizar la fórmula que te acabo de mencionar, es importante empezar a nombrar a nuestros puntos. Al punto A lo voy a llamar X1, Y1, al punto B lo voy a llamar X2, Y2. Como ya nombré a mis puntos, es momento de sustituir. ¿El valor de la pendiente lo conozco? Sí, porque lo acabamos de calcular y vale -1. Y2 vale 1 menos Y1, que vale 5, entre X2, que vale X, menos X1, que vale -1. Si yo empiezo a simplificar, me queda -1 igual a 1 menos 5 menos 4, entre X más 1. Ahora, esta parte del denominador va a pasar multiplicando al otro miembro de la ecuación. Nos quedará -1 por X más 1 igual a -4. Por propiedad distributiva, -1 va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. -1 por X, menos X. -1 por +1, -1 igual a -4. Seguimos simplificando para despejar a X. Menos X es igual a -4 más 1. Menos X es igual a -4 más 1, -3. Este -1 que implícitamente está multiplicando a la X pasa dividiendo y nos va a quedar que X es igual a -3 entre -1. Por leyes de los signos, menos entre menos es más y 3 entre 1 es 3. Por lo tanto, la abscisa del punto B es X igual a 3 y el par ordenado será la coordenada del punto B como 3,1. Y con esto terminamos la segunda parte de nuestros ejercicios.